Hola ingeniero, hola compañeros y compañeras, reciban un cordial saludo de parte de Maldonado Lor Miguel Ángel. Yo estudio en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manuel Félix López, SPAN MFL. Estoy en la carrera de Ingeniería Ambiental, curso del quinto semestre, paralelo B, y este video se refiere precisamente a la asignatura de balances de masa y energía y el tema trata sobre balances de masa sin reacciones químicas. El planteamiento de nuestro ejercicio nos menciona que se destilan 100 kilogramos por hora de una mezcla que contiene partes iguales en masa de benceno y tolueno. La velocidad de flujo del producto en la cabeza de la columna es de 48,8 kilogramos sobre horas y el residuo de la destilación contiene 7,11% en peso de benceno. Nos pide entonces dibujar y etiquetar un diagrama de flujo del proceso y posteriormente calcular las fracciones en masa y las fracciones molares del benceno y las velocidades del flujo molar del benceno y del tolueno en unidades de mol sobre hora en el flujo de productos en la cabeza de la destilación. Bien, en primera instancia lo que tenemos que hacer es dibujar nuestro diagrama de flujo, el cual se refiere específicamente a un proceso de destilación. Entonces, nuestro diagrama quedaría dibujado de la siguiente manera, donde existirían una entrada y dos salidas, porque el ejercicio nos menciona que en la entrada se añade una mezcla que contiene partes iguales en benceno y tolueno. Entonces, esa sería nuestra entrada. Y posteriormente menciona que existe una salida de productos y también existe una salida de residuos. Para esto es importante también delimitar nuestro problema o nuestra operación unitaria marcando la respectiva frontera. ¿Por qué hacemos esto? Para tener claro cuántas entradas y cuántas salidas existen. Dicho esto, ya podríamos determinar los valores que nos da el ejercicio. Entonces, el caudal 1 es igual a 100 kilogramos sobre horas. Y como nos dice que esta mezcla contiene partes iguales de benceno y tolueno, esto quiere decir que la fracción másica del benceno va a ser igual a 0,5 y lógicamente la fracción másica del tolueno va a ser la misma, por lo tanto es igual a 0,5. Nos dice que el caudal 2 es igual a 48,8 kilogramos sobre horas, que este caudal se refiere a los productos. En esta parte nos pide determinar la cantidad de benceno en términos de mol sobre hora y asimismo nos pide calcular el tolueno, la cantidad de tolueno en unidades de mol sobre hora. Y en la parte de los residuos, que sería el caudal 3, no nos da el valor en el planteamiento. Entonces tendríamos que determinar el caudal 3 en unidades de kilogramos sobre hora. Pero en el ejercicio nos menciona que existe un porcentaje de 7,11% de peso de benceno. Entonces, teniendo este valor, podríamos determinar la fracción másica del benceno, la cual es igual a 7,11%, y para convertir este porcentaje en decimal, dividimos 7,11 entre 100 y esto nos da un valor de 0,0711. Teniendo este valor ya podríamos también hallar el valor de la fracción másica del tolueno. Esta va a ser igual a 1 menos 0,0711. Esto nos da un valor de 0,9289. De esta manera ya tendríamos planteado el diagrama del flujo del proceso, eh, específicamente de destilación. Entonces ya posteriormente podemos desarrollar el ejercicio. Como mencionamos anteriormente, existen una entrada y dos salidas. Por lo tanto, el balance general sería caudal 1 es igual a caudal 2 más caudal 3. Recordamos que el ejercicio nos proporciona los valores del caudal 1 y el caudal 2.
Esto quiere decir que debemos hallar el caudal 3 y para ello despejamos el caudal 3. Este es igual a caudal 1 menos caudal 2. Entonces el caudal 3 es igual, reemplazando los valores, sería 100 kilogramos sobre horas menos 48,8 kilogramos sobre horas. Por lo tanto, el caudal 3 es igual a 51,2 kilogramos sobre horas. Asimismo, vamos a determinar la composición del caudal 1. Para ello, el benceno lo vamos a denotar como benceno 1, porque se refiere al caudal 1. Este es igual a caudal 1 multiplicado por 0,50. Ese decimal se refiere a la fracción másica del benceno en el caudal 1. Reemplazando dichos valores, el benceno 1 es igual a 100 kilogramos sobre horas, que multiplica a 0,50. Entonces esto nos da un resultado de 50 kilogramos sobre horas. Para determinar el valor del tolueno 1, este es igual a el caudal 1 multiplicado por 0,50. Este decimal se refiere a la fracción másica del tolueno en el caudal 1. Entonces el tolueno 1 es igual a 100 kilogramos sobre hora multiplicado por 0,50. Por lo tanto, esto nos da un valor de 50 kilogramos sobre horas. Asimismo, vamos a determinar la composición del caudal 3. Por ello, denotamos al benceno 3, porque este se refiere al caudal 3. Entonces, el benceno 3 es igual a caudal 3, que multiplica a 0,0711. Este valor obviamente se refiere a la fracción másica del benceno en el caudal 3. Reemplazando los valores, quedaría benceno 3 igual a 51,2 kilogramos sobre horas, que multiplica a 0,0711. Entonces el benceno 3 va a ser igual a 3,6403 kilogramos sobre horas. Y el tolueno 3 es igual a el caudal 3 multiplicado por 0,9289. Este valor se refiere asimismo a la fracción másica del tolueno en el caudal 3. Entonces, reemplazando dichos valores, el tolueno 3 es igual a 51,2 kilogramos sobre horas, que multiplica a 0,9289. Esto nos da un valor de 47,5597 kilogramos sobre horas. Ahora bien, teniendo estos valores, podemos determinar el balance parcial del benceno. Como se dijo anteriormente, existe una entrada y dos salidas. Por lo tanto, el benceno 1 es igual al benceno 2 más el benceno 3. Conocemos los valores del benceno 1 y el benceno 3, pero desconocemos el valor del benceno 2. Esto quiere decir que debemos despejar benceno 2. Este es igual al benceno 1 menos benceno 3. Reemplazando los valores, el benceno 2 es igual a 50 kilogramos sobre horas menos 3,6403 kilogramos sobre horas, y esto nos da un resultado de 46,3597 kilogramos sobre horas. De igual forma, podemos plantear el balance parcial del tolueno, en donde el tolueno 1 va a ser igual a tolueno 2 más tolueno 3. Asimismo, desconocemos el valor del tolueno 2, por lo tanto se despeja, y el tolueno 2 sería igual a tolueno 1 menos tolueno 3. Reemplazando dichas variables por sus valores correspondientes, quedaría tolueno 2 igual a 50 kilogramos sobre horas menos 47,5597 kilogramos sobre horas. Por lo tanto, esto nos da un total de 2,4403 kilogramos sobre horas. Ahora bien, ya teniendo los valores del benceno y del tolueno en cada uno de los caudales, podemos hallar también la fracción másica del benceno en el caudal 2, porque recordemos que en el caudal 2 aún nos falta determinar las fracciones másicas. Entonces, para ello usamos la siguiente fórmula. Fracción másica del benceno va a ser igual a masa del benceno sobre la masa total. Reemplazando los valores,
la fracción másica del benceno es igual a 46,3597 kilogramos sobre horas, dividido para 48,8 kilogramos sobre horas. Lógicamente, las unidades se simplifican tanto en el numerador como en el denominador, y al dividir esta fracción nos da un valor de 0,95. Este valor se refiere a la fracción másica del benceno, específicamente en el caudal 2. De igual forma, tenemos que hallar la fracción másica del tolueno en el caudal 2. La fórmula es la misma, pero es referente al tolueno. Entonces, la fracción másica del tolueno es igual a la masa del tolueno dividido para la masa total. Entonces, reemplazando estos valores, sería fracción másica del tolueno igual a 2,4403 kilogramos sobre horas dividido para 48,8 kilogramos sobre horas. Asimismo, las unidades se simplifican tanto en el numerador como en el denominador, y la fracción másica del tolueno en el caudal 2 sería igual a 0,05. Y para comprobar que dichos valores son correctos, tendríamos que sumar ambas fracciones, es decir, ambas fracciones molares, tanto del benceno como del tolueno, y esto nos tiene que dar el valor de 1. Ahora tenemos que determinar el peso molecular tanto del benceno como del tolueno. ¿Por qué necesitamos el peso molecular? Porque para poder calcular la fracción molar del benceno y del tolueno, necesitamos saber sus respectivos pesos moleculares. Entonces, el benceno, cuya fórmula química es C6H6, esto quedaría carbono igual a 12,011, que es el peso molecular según la tabla periódica, multiplicado por 6, que representan a los 6 átomos de carbono presentes en la fórmula. Esto nos da un valor de 72,066 gramos sobre mol. Y el hidrógeno sería igual a 1,008 multiplicado por los 6 átomos de hidrógeno presentes en la fórmula química. Esto nos da un valor de 6,048 gramos sobre mol. Entonces, sumando dichos valores, obtendríamos que el peso molecular del benceno es igual a 78,114 gramos sobre mol. Asimismo, el tolueno, su fórmula química viene representada como C7H8. Entonces, el carbono es igual a 12,011 multiplicado por los 7 átomos de carbono presentes en la fórmula. Esto nos da un valor de 84,077 gramos sobre mol. Y el hidrógeno sería igual a 1,008 multiplicado por los 8 átomos de hidrógeno presentes en la fórmula. Esto nos da un valor de 8,064 gramos sobre mol. Al sumar ambos valores, obtendríamos que el peso molecular del tolueno es igual a 92,141 gramos sobre mol. Dicho esto, ya podríamos hallar lo que mencioné anteriormente, la fracción molar del benceno y del tolueno en el caudal 1. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, en donde la fracción molar del benceno es igual en la parte del numerador a la fracción másica del compuesto 1 sobre el peso molecular del compuesto 1, todo eso dividido para la fracción másica del compuesto 1 entre el peso molecular del compuesto 1 más la fracción másica del compuesto 2 dividido para el peso molecular del compuesto 2. Reemplazando los valores, nos quedaría que la fracción molar del benceno es igual en el numerador a 0,50 sobre 78,114, todo eso dividido para 0,50 entre 78,114 más 0,50 dividido para 92,141. Y al resolver esta macrofracción en la calculadora, obtenemos que la fracción molar del benceno en el caudal 1 es igual a 0,5412. Asimismo, determinamos la fracción molar del tolueno, cuya fórmula es igual a la fracción másica del compuesto 2 dividido para el peso molecular del compuesto 2,
todo eso dividido para la fracción másica del compuesto 1 entre el peso molecular del compuesto 1 más la fracción másica del compuesto 2 dividido para el peso molecular del compuesto 2. Al reemplazar dichas variables por sus valores respectivos, obtendríamos que la fracción molar del tolueno en el caudal 1 es igual en el numerador a 0,50 dividido para 92,141, todo eso dividido para 0,50 entre 78,114 más 0,50 sobre 92,141. Y al resolver esta macrofracción, obtendríamos que la fracción molar del tolueno es igual a 0,4588. Ahora bien, para comprobar que dichas fracciones son correctas, tendríamos que sumar la fracción molar del benceno con la fracción molar del tolueno y esto nos da el valor de 1. Esto quiere decir que es correcto. De igual forma, calculamos la fracción molar del benceno y del tolueno en el caudal 2. Para ello aplicamos la misma fórmula. Entonces, reemplazando dicha fórmula, tendríamos que la fracción molar del benceno es igual en la parte del numerador a 0,95 entre 78,114 dividido para 0,95 sobre 78,114 más 0,05 entre 92,141. Y al resolver dichas operaciones en la calculadora obtendríamos que la fracción molar del benceno es igual a 0,9573. De igual forma, aplicamos la misma fórmula para calcular la fracción molar del tolueno en el caudal 2. Al reemplazar dichas variables por sus valores correspondientes, tendríamos que la fracción molar del tolueno en el caudal 2 sería igual en el numerador a 0,05 dividido para 92,141. Todo eso dividido para 0,95 entre 78,114 más 0,05 sobre 92,141. Y al resolver dicha macrofracción en la calculadora, obtendríamos que la fracción molar del tolueno en el caudal 2 es igual a 0,0427. Y para comprobar que está bien, tendríamos que sumar el 0,0427 más 0,9573 y eso nos da un valor de 1. Asimismo, tendríamos que hallar la fracción molar del benceno y el tolueno en el caudal 3. Para ello aplicamos la misma fórmula y reemplazando las respectivas variables con sus valores numéricos, obtendríamos que la fracción molar del benceno en el caudal 3 sería igual en la parte del numerador a 0,0711 dividido para 78,114, todo eso dividido para 0,0711 entre 78,114 más 0,9289 sobre 92,141. Y al resolver toda la macrofracción, obtendríamos que la fracción molar del benceno en el caudal 3 es igual a 0,0828. Y para calcular la fracción molar del tolueno en el caudal 3, la fórmula es la misma. Y lo que hacemos es reemplazar sus variables por los valores numéricos. Entonces, la fracción molar del tolueno en el caudal 3 sería igual en la parte del numerador a 0,9289 entre 92,141, todo eso dividido para 0,711 sobre 78,114 más 0,9289 entre 92,141. Y al resolver todas las operaciones correspondientes en la calculadora, tenemos que la fracción molar del tolueno en el caudal 3 es igual a 0,9172. Y para comprobar que está bien, pues tendríamos que sumar ambas fracciones molares, tanto del benceno como del tolueno, y esto nos da un resultado de 1. Ahora bien, el ejercicio también nos pide calcular las velocidades del flujo molar del benceno y del tolueno en unidades en mol sobre hora, específicamente en el flujo de productos, es decir, en el caudal 2. Para ello necesitamos hacer unas conversiones.
como ya sabemos, el benceno en el caudal 2 es igual a 46,3597 kilogramos sobre hora. Entonces tenemos que hacer la respectiva conversión de unidades para llegar a las unidades de mol sobre hora. Entonces, ese valor se multiplicaría, en el denominador sería 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos. Y eso se multiplicaría por 1 mol en el numerador, que equivale a 78,114 gramos. Dicho esto, ya podríamos simplificar kilogramos con kilogramos, gramos con gramos, y al multiplicar 46,3597 por 1000, y ese resultado, al dividirlo entre 78,114, nos da un valor de 593,4877 mol sobre hora. Entonces ya tendríamos la velocidad del flujo molar del benceno en el caudal 2 en términos de mol sobre hora. Ahora bien, ya sabemos que el tolueno en el caudal 2 es igual a 2,4403 kilogramos sobre hora. De la misma manera realizamos la conversión de unidades para llegar al término mol sobre hora. Entonces multiplicaríamos en el denominador 1 kilogramo, que equivale a 1000 gramos en el numerador, por 1 mol en el numerador, que equivale a 92,141 gramos. De esta manera ya podríamos simplificar kilogramos con kilogramos, gramos con gramos, y al multiplicar 2,4403 por 1000, y ese valor al dividirlo entre 92,141 nos da un total de 26,4844 mol sobre hora. Y de esta manera ya tendríamos las velocidades del flujo molar del benceno y del tolueno del caudal 2 en términos de mol sobre hora. Ahora bien, vamos a comprobar que dichos valores están bien y son correctos. Para ello, vamos a utilizar la fracción molar en el caudal 2. Esto simplemente lo vamos a hacer para comprobar que nuestros resultados están bien. Entonces necesitaríamos saber los moles totales. Este sería igual a los moles del benceno más los moles del tolueno. Reemplazando dichos valores, tendríamos que los moles totales son igual a 593,4877 mol sobre hora más 26,4844 mol sobre hora. Por lo tanto, los moles totales sería un valor de 619,9721 mol sobre hora. Dicho esto, ya podríamos determinar la fracción molar del benceno en el caudal 2 con la fórmula que nos dice que es igual a moles del benceno dividido para los moles totales. Reemplazando dichos valores, tendríamos que la fracción molar del benceno en el caudal 2 es igual a 593,4877 mol sobre hora dividido para 619,9721 mol sobre hora. Lógicamente, aquí simplificamos las unidades tanto en el numerador como en el denominador, y al dividir dicha fracción obtendríamos que la fracción molar del benceno en el caudal 2 es igual a 0,9573. Asimismo, la fórmula para hallar la fracción molar del tolueno que aplicamos es la siguiente. Fracción molar del tolueno es igual a moles del tolueno sobre los moles totales. Entonces, reemplazando estos valores, obtendríamos que la fracción molar del tolueno en el caudal 2 es igual a 26,4844 mol sobre hora dividido para 619,9721 mol sobre hora, que corresponde a los moles totales. Obviamente simplificamos las unidades tanto en el numerador como en el denominador, y al dividir dicha fracción obtendríamos que la fracción molar del tolueno en el caudal 2 es igual a 0,0427. Y lógicamente, al sumar ambas fracciones molares, tanto del benceno como del tolueno, esto nos da el valor de 1. Y anteriormente ya habíamos calculado la fracción molar en el caudal 2, pero esto simplemente lo hicimos para corroborar que el proceso anterior estaba bien. Entonces, esto ha sido todo en este video tutorial. Espero que hayan entendido, y pues será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.